los senos paranasales y órbitas, mediante imágenes en esa parte, ¿ya? Esa parte. De la misma manera que la semana pasada es conocer, ¿no?, cuáles son las imágenes que nos permite apreciar la morfología de los senos paranasales y órbitas, ¿no? Principalmente en el plano anatómico normal, que es donde debemos conocer, ¿no?, cómo es la anatomía normal de los senos paranasales según el tipo de imagen que usamos para estudiar. Vamos a empezar revisando en relación a los senos paranasales. Como siempre hemos comentado, hay que recordar la anatomía. Eso es muy útil para ver la relación de esa estructura anatómica con otras estructuras anatómicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el seno maxilar es este espacio. Ese espacio es vacío, está lleno de aire, esa parte, ¿no? Y por supuesto las paredes sí está compuesto de hueso en esta parte, ¿no? Ahí también recordamos los senos etmoidales, el seno frontal, el seno frontal, ahí también hay que recordar, el tabique nasal, los cornetes, que usualmente se ven en los medios y los inferiores en esta parte. Entonces, todo esto tenemos que recordar para luego estos datos anatómicos que se ve de esta manera, tratar de visualizarlo en las imágenes. Bueno, aquí básicamente para ver con mayor nitidez toda la forma como se aprecia las celdas etmoidales, ¿no? Cómo se aprecia, eso es para ver los senos frontales en esta parte, ¿no? Y también recordar que los senos por ejemplo, maxilares, etmoidales, no están aislados, sino están cerca a la órbita, normalmente, esa parte. Para estudiar senos paranasales tenemos la radiografía convencional, tenemos la tomografía y ahora también es de mucha ayuda el estudio con resonancia magnética en esta parte. Estas son las proyecciones clásicas, usuales que tenemos cuando queremos estudiar mediante radiografías los senos paranasales. Esta es, por ejemplo, la que se llama la proyección de Caldwell, ¿no?, donde me permite ver a mí la morfología de ambos senos frontales. También lo voy a ver bastante bien las celdillas etmoidales en esa parte, ¿no? Etmoidales. Como hemos repetido la semana pasada, este es el borde del hueso petroso, todo el hueso petroso, y esta imagen tubular corresponde a conducto auditivo interno. Son las fosas nasales, algo se ve aquí, radio opaco, tenue, lo que correspondería a la zona de los cornetes. Otra proyección que es muy útil es el lateral, esa parte. Ahí vemos la forma de la silla turca, y todo este espacio radiolúcido corresponde al seno esfenoidal. ¿Y por qué se ve radiolúcido? Porque en todos ellos hay aire, normalmente hay aire. Y el aire se ve radiolúcido en la radiografía en esta parte, ¿no? Esto es muy útil para ver el seno esfenoidal en esta parte. Otra proyección es el de Waters, que es esta proyección, y esta nos permite ver de una manera bastante adecuada toda la configuración y el borde del seno maxilar en ambos lados. La pared anterior, la pared lateral,
la pared medial, y esto que se ve en esta forma corresponde a los senos esfenoidales en esta parte. Y esto corresponde al tabique nasal. Pero la indicación de esta proyección es básicamente para ver los senos maxilares. Entonces, cuando queremos estudiar senos paranasales con radiografía, se solicita todas esas proyecciones, ¿no es cierto? El Water, Caldwell y laterales aparte. Por favor, apaguen el micrófono. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Eso es en cuanto se refiere a la radiografía, que es, por supuesto, aquí hay un esquema donde ustedes pueden usar para complementar todas las partes que se aprecia en la proyección de Water. Y aquí les muestro un estudio, ¿no?, de un paciente que le hacen su estudio de senos paranasales en esta parte. Esto es la posición de Water, donde se ve de esta forma el seno maxilar, se ve el seno maxilar, pero también a veces se puede ver los senos frontales, como se ve aquí. Senos frontales radiolúcidos, porque dentro de ellos se mantiene el aire en esa parte. La otra incidencia, la otra proyección es el de Caldwell, ¿verdad? Esto es para ver principalmente los senos frontales, se ve esa parte. Algo se insinúa a los etmoidales, el tabique nasal. Estas imágenes radiopacas así ovaladas corresponden a los cornetes inferiores y esto al cornete medio. Cornete medio y cornete. Bueno, aquí sí no se distingue muy bien el seno maxilar porque se superpone con los huesos de área temporal en esa parte. Entonces, de esta forma, ¿cómo nosotros evaluamos los senos paranasales usando la radiografía? Esa parte. Pero también tenemos la tomografía, que es esta. Por supuesto, la tomografía tenemos mucho más alcance, tenemos mucho mayor capacidad de visualizar los senos maxilares. Igual, el seno maxilar, ¿cierto? Este es el seno maxilar, los senos etmoidales, maxilar y etmoidales. Como se ve aquí, son hipodensos porque el aire en la tomografía es hipodenso. El cornete inferior de este lado, el cornete inferior de este lado. Pero la tomografía además nos permite apreciar los diferentes puntos de entrada, por ejemplo, el ósteo. Cuando esto se obstruye, por supuesto, aquí se acumula la secreción y puede producir un problema inflamatorio. Entonces, esto nos permite ver esa parte. Por ejemplo, la entrada del cornete medio, todo eso nos permite, y la entrada también al seno etmoidal. Entonces, con la tomografía, además de revisar los senos, también podemos revisar los diferentes conductos que sirven de drenaje y que deben estar de esta manera totalmente libres, ¿no? Eso así debería verse, por supuesto, en esa parte. Y por supuesto aquí también está el tabique nasal. Entonces la tomografía nos ofrece mayor información en esta parte. Bien, y esto es un esquema para que ustedes puedan después complementar haciendo la relación de las imágenes con el número. Y aquí les muestro de manera general, ¿no? Esto, por ejemplo, es un estudio de senos maxilares con tomografía en un plano coronal, plano coronal, desde la parte anterior hasta la parte posterior. En la parte posterior se ve estos son los senos esfenoidales, entonces los senos esfenoidales, esta es la fosa nasofaringea.
un poco hacia adelante, la parte posterior de los senos maxilares. Esto corresponde a los cornetes medios e inferiores. Vamos más a la parte ya anterior, los senos maxilares totalmente libres, no hay nada de contenido, solamente el aire como que debe ser, como que debe ser. Y aquí ya estamos más a la parte anterior, los senos maxilares, los cornetes inferiores, los cornetes medios, y vean esto, el ostium, ¿no? Los conductos totalmente libres, como que deben ser así en esta parte. Ya mucho más anterior algo queda del seno maxilar, los cornetes, y más anterior se ve de los senos frontales, de los senos frontales. Entonces, en un plano coronal con tomografía se puede apreciar todos los elementos de los senos paranasales y podemos inclusive identificar todos los conductos y los ostium que deben mantenerse libremente, como se ve en estas imágenes. El mismo paciente anterior, pero esto aquí le mostramos sus estudios en tomografía transversal o axial en esta parte. Esto corresponde a las celdillas etmoidales, tiene una especie de membrana que es normal, la lámina papirácea, los senos etmoidales, estamos descendiendo senos etmoidales, estos son las celdillas etmoidales. Hay dos compartimentos, los llamados anteriores y los llamados posteriores. Seguimos descendiendo, aquí está el seno maxilar, seguimos siendo el seno maxilar. Entonces, el seno maxilar libre como que debe ser en esta parte. El tabique nasal, el cornete medio, seguimos descendiendo, el cornete medio, el cornete inferior, el seno maxilar, y esto es la región nasofaringea, ¿sabe? Esa parte. Entonces, muy bien. Entonces, esto nos permite apreciar de manera adecuada la composición, la configuración de los senos maxilares mediante tomografía. Esto es viendo el plano transversal o axial. Viendo sagital también es muy útil esa parte. Esto es la silla turca, ¿verdad? La silla turca. El clivus. Este es el seno esfenoidal. Así debe verse el seno esfenoidal, esa parte, ¿no? Claro, el seno esfenoidal a veces tiene formas un poco diferentes. En este caso, en este paciente de esta forma, el seno es esfenoidal, y aquí se insinúa las celdillas etmoidales. Y aquí es mucho más evidente. Esto es la forma como se aprecia las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal en esta parte. Aquí se aprecia el seno frontal, el seno frontal y el seno maxilar. Entonces, cuando queremos estudiar un paciente con tomografía de senos maxilares que nos muestran los tres planos, es bastante útil. Nos ayuda mucho para poder identificar si en ese paciente habría o no algún problema en el paciente en esa parte. Pero ahora también tenemos la resonancia. Ya con ustedes hemos comentado, las secuencias de resonancia son múltiples, son varias. Entonces, pero tenemos que empezar de lo que es más básico. Lo básico es el T1 y el T2. No olvidar que en resonancia T2, todo lo que es líquido, sea líquido normal o líquido patológico, van a ser blancos, o sea, hiperintensos o hiperreal. De tal forma que si nos muestran esta imagen, sin el nombre, si vemos blanco el contenido del globo ocular, es líquido, entonces es T2. Y además aquí en el cerebro se ve blanco en el espacio de los surcos. Y en los surcos se encuentra pues el líquido cefalorraquídeo, que también es blanco. Entonces, por todo esto es el T2. Entonces, estamos reconociendo cómo se ve
la imagen en T2. Pero en este caso es para ver los senos. Esto es el seno maxilar. Hiposeñal, hipointenso, porque tiene aire. Entonces, el aire, ¿no? Se ve en resonancia T2 negro, o sea, hipointenso o hiposeñal. ¿No? Aquí algo se ve en las cilices etmoidales, esto se ve en los cornetes, ¿no? De esta forma como se ven los cornetes. Y estas dos son proyecciones de los senos paranasales, pero ya en la modalidad o secuencia T1. Esto es para ver las eldías etmoidales normales, son hipointensos. Estas pequeñas rayitas así levemente blancas son los tabiques, que se aprecia normalmente las eldías etmoidales. El tabique, celdas etmoidales no es un espacio vacío, sino tiene un tabique en el interior de ella, y esos son los tabiques, ¿no? La lámina papirácea, Viendo en el T1 también coronal, todo esto corresponde al seno maxilar hipointenso o hiposeñal. Entonces, tanto en T2 como en T1, normalmente los senos maxilares son hipointensos o hiposeñal. En este caso vemos los maxilares, vemos algo de los etmoidales en esa parte. Un ejemplo, ahora, ¿cuál es la consulta frecuente por la cual el paciente va al hospital, ¿no? La primera patología que se ve, la más general, es un problema que es, su médico lo evalúa, le dice, usted tiene sinusitis, ¿cierto? Y sinusitis es un problema inflamatorio de la mucosa de los senos paranasales. Puede ser maxilar, etmoidal, esfenoidal, frontal, ¿cierto? Pero el término de sinusitis es eso. Crónica, porque, bueno, son ya varias semanas o meses que el paciente está con problemas. Las causas son variadas, ¿verdad? Usted puede verse a un problema viral, a un problema alérgico, a un problema de bacterias, a una micosis, ya eso ya es el médico quien analiza, investiga a qué debería deberse ese paciente. Pero aquí le mostramos cómo se ve, Esto es la radiografía. Comparemos ambos senos. Este es el seno maxilar, esto es normal, que es radiolúcido, normal, pero ya la mucosa tiende a ser un poquito blanco. ¿Por qué? Porque hay un problema inflamatorio de la mucosa. En cambio, en este lado, ya prácticamente todo el seno maxilar es de color blanco, es radioopaco. Entonces, un signo de sinusitis crónica es una radiopacidad que compromete todo el seno maxilar. Si lo comparamos con el estudio de tomografía, este es un seno maxilar normal, y en este paciente tiene también un problema de sinusitis, pero todavía no ocupa todo el seno maxilar, pero ya está empezando su problema inflamatorio, crónico, y si esto avanza, esto poco a poco va a irse también ocupando todo el espacio, y en algún momento se va a verse todo este espacio ocupado por el problema inflamatorio crónico, como se ve aquí en la radiografía. Entonces aquí en radiopaco, aquí es hiperdenso en relación al aire, sería esta parte. Esto es uno de los principales motivos por el cual el paciente va al hospital y su médico le diagnostica sinusitis. Entonces, con las imágenes tenemos nosotros que opinar en qué lugar está el problema inflamatorio en este paciente. Una tomografía de un paciente que sufre un traumatismo frontonasal.
viene al hospital con una molestia, pero después ya de muchas semanas, y tiene problema para respirar. Son los senos etmoidales, perdón, esfenoidales, etmoidales, y esos tabiques que deberían ser de esta forma, de esta forma el tabique, aquí este tabique empezó a engrosarse en este lado. Entonces hay un problema ya inflamatorio, hay una sinusitis. Y en este lado también, ¿cierto? Mucho más evidente el engrosamiento de los tabiques en este lado, esa parte. Un poco más arriba se ve, así se ven las etmoidales normales, tienen tabiques, eso es normal. El tabique se ve de esta forma, eso es normal. La lámina papirácea se deja ver, pero aquí también se ve y hay engrosamiento, imagen hiperdensa de los tabiques que empieza a engrosarse. El uso de la radiografía o tomografía va a depender del cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, este paciente, como refiere que tuvo hace varias semanas un golpe, es la región frontonasal, y a partir de ahí empieza su problema, que es dificultad respiratoria. Entonces la tomografía, si ustedes observan, este borde es continuo, este borde en la región nasoorbitaria. Pero en cambio acá no se aprecia una solución de continuidad, que hay una abertura, ¿cierto? Aquí es evidente la abertura en este paciente. Entonces, en este paciente, por ejemplo, que no tuvo nunca problemas de sinusitis, de pronto está haciendo un cuadro ahora de problema nasal, es porque aquí había este caso de fractura. Tal vez si a este paciente le pidieron una radiografía, tal vez no lo hubiesen detectado esto, hubiese pasado desapercibido en la radiografía. Por eso el uso de radiografía o tomografía no es que se solicite así por solicitar, sino tiene que ser según el cuadro clínico del paciente, esa parte. Otro paciente, ¿cierto? Que solamente tiene nomás un problema en el maxilar de un solo lado. Esto es las celdillas etmoidales. El suelo maxilar completamente aquí libre, sus paredes se dibujan muy bien, pero en este lado no. Aquí hay un aumento, un crecimiento, una hipertrofia de la mucosa del maxilar, en este lado, esa parte. Sinusitis crónica. Pero además está asociado a, eh, a la hipertrofia del cornete, está asociado acá. Pero pero un detalle más. En este lado, por ejemplo, que estamos viendo, es el cornete inferior, es normal. Y todo este trayecto mantiene este diámetro y se mantiene el diámetro casi normal. Pero en este lado el diámetro está disminuyendo. Entonces, eso explica en este paciente el problema obstructivo y la presencia de la inflamación de ese seno maxilar. Viendo en un plano coronal, viendo en un plano sagital y viendo en un plano axial, ¿cierto? Viendo en plano axial, ¿cierto? Entonces, eso es lo que te permite la tomografía, ver en varios planos, lo delimitas muy bien, pero también te permite observar cómo están los diferentes conductos ostium de los respectivos senos, tanto maxilar como etmoidal, en la tomografía, esa parte. Bueno, esto ya es algo mucho más complicado, ¿cierto? Este paciente, por ejemplo, si analizamos desde arriba, esto corresponde al seno esfenoidal. Celdillas etmoidales, totalmente llenos de esa secreción. Las láminas papiráceas distendidas a ambos lados. Los senos frontales, que deben ser densos, llenos de líquido.
viendo en el sagital. Todo esto corresponde a las días etmoidales llenos de secreción en esta parte. Estamos descendiendo el seno maxilar lleno de secreción en ambos lados. Seguimos descendiendo el seno maxilar lleno de secreción en ambos lados. Y aquí el pasaje está obstruido, ¿no? por la secreción en esta parte. Viendo en coronal, totalmente ambos senos maxilares están comprometidos, las celdías etmoidales comprometidas, algo aquí se mantiene viable, los senos frontales totalmente comprometidas. Y el coronete inferior igual comprometido. Entonces, cuando uno ve en un paciente con compromiso inflamatorio de los senos de todos ellos, esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar, se llama pansinusitis. Pan es todo, todo. Ya está. Claro, la idea no es llegar a esto, ¿no? Sino la idea es que el paciente no debe llegar a este extremo porque, vean ustedes, el paciente debe tener una dificultad respiratoria, pero terrible, este paciente, con todo ese compromiso en esa parte. Otro detalle, esto aprovechamos, en algunas personas a veces el seno maxilar puede tener un tabique, como se ve en esto. Claro, en la mayoría es un solo espacio en la mayoría de personas, pero hay lo que se denomina variantes anatómicas. Pues en este caso, todo esto es seno maxilar, pero aquí tiene un tabique. Probablemente en algún momento tiene comunicación, pero en este corte se ve como si fuesen independientes en esta parte. Eso es cuando hay compromiso de todo lo que se llama los senos maxilares aparte. A veces encontramos esto, seno maxilar de un paciente normal, lleno de aire, y aquí se ve una imagen isodenso, ovalado, de bordes bien definidos, ¿no? En la base del seno maxilar izquierdo, viendo en sagital, igual se mantiene es homogéneo, el borde bien definido. Viendo axial, igual es como si fuese una uva, ¿verdad? Como si fuese una uva, se mantiene de esa manera. Cuando uno ve esta imagen, hay dos opciones. Dos opciones. O es un pólipo, o es un pólipo, o es un quiste de retención. El pólipo se refiere a que esa parte de la mucosa ha empezado a hipertrofiarse como respuesta por lo general a procesos alérgicos. Pero en cambio, cuando pensamos quiste de retención, se refiere a que ahí se ha ido lentamente acumulando mucosa ulcerosa, esa parte. Entonces, a veces es difícil de diferenciar. Ayudaría tal vez algo es el antecedente, ¿no? Si vemos un paciente con alergia, entonces lo más probable es que sean un pólipo en esta parte. Pero a veces no es posible diferenciar entre un pólipo y quiste de retención en la tomografía, en esta parte. Bien, eh, otro, otro paciente, igual se ve aquí esta imagen ovalado, ¿cierto? Ovalado se ve en esta zona, aquí esa parte. Una forma como si fuese, como vimos en su momento, o es un pólipo o es un quiste en esta parte. Es un pólipo o un quiste. Pero además en este paciente tiene también ya un compromiso de seno maxilar del lado opuesto. Y a veces del lado opuesto ya está, también hay un problema inflamatorio de ese seno maxilar. Los cornetes inferiores hipertrofiados, los medios todavía se mantienen, las celdas etmoidales bastante bien en este paciente. Entonces, igual, ¿cómo describimos la imagen? Y decimos, bueno, entonces es una sinusitis crónica asociado probablemente a pólipo o quiste
en esta parte, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante la parte clínica en el paciente, en esa parte. Y esto ahora, si uno hace un estudio de resonancia, ¿cierto? Como les mostré hace un momento, esto es en resonancia en T2 y esto es en T1. En T1 hemos mencionado que el seno siempre es hipointenso, como se ve acá, ¿cierto? Es hipointenso, normalmente. Pero en este seno de aquí, esto es hipointenso, pero aquí se ve una imagen ovalada, Levemente, sería una imagen ovalada que es hiperintenso en relación al aire, ¿no? O sería hipointenso en relación al cornete. Entonces, así se ve en T1. Cuando hacemos en T2, esa imagen es blanco, brilla esa imagen. Recuerden que comentemos hace un momento. En T2, tanto el líquido normal de nuestro organismo como el líquido patológico se ve blanco, se ve hiperintenso o hiperseñal. Entonces, si en este paciente estoy viendo esta imagen de esta señal en T1 y cuando esta imagen lo observo en el T2, entonces me está indicando que esto tiene líquido, tiene gran cantidad de líquido. Entonces, aquí sí ya puedo ser categórico, es un quiste de retención, porque estoy apreciando ya con el T2 que esto tiene líquido, ahora sí ya lo puedo decir que es un quiste de retención. Entonces, ahí sí ya soy más categórico en esa parte. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo, esta es la imagen blanca que se ve en el surco entre ambos hemisferios cerebrales en esa parte. Y esto, otro paciente, ¿cierto? Para verificar que corresponde a un quiste de retención. Este paciente con un problema respiratorio, el seno maxilar normal, hiposeñal, hipointenso. Aquí se ve la lesión ovalado, homogéneo, ¿cierto? Hiperintenso en relación al aire o hipointenso en relación al plano muscular, viene axial, viene sagital. Le hacemos el estudio de resonancia, es blanco, totalmente blanco. Entonces, eso que indica que tiene líquido en su interior. Listo. Eso entonces corresponde a quistes de retención, ¿cierto? Pero claro, por supuesto, no es usual solicitar un estudio de resonancia para ver si es quiste de retención, no, eso no es usual. Les muestro porque esto fue un hallazgo de un paciente que se hace un estudio por otra naturaleza, pero se ve esta imagen, ¿no? El paciente va al hospital no por el problema del quiste, sino él va al hospital por otra molestia, pero en el estudio se puede apreciar esa parte. Y vean cómo se ve los cornetes. Los cornetes usualmente son húmedos, ¿verdad? Son húmedos, por eso que se ve aquí levemente hiperintenso, pero no tanto como el acúmulo de líquido en esta parte. A veces hay este tipo de lesión, ¿cierto? Comparemos esto, este es el seno maxilar normal que tiene el paciente. Y aquí hay una imagen isodenso, un poco menos inclusive que la masa muscular. Esto es un mucocele. Esto es un progresivo acúmulo de secreción mucosa, lentamente se va acumulando porque el drenaje de ese seno maxilar se ha obstruido. Entonces esto va lentamente acumulándose, pero en una parte del seno maxilar o en todo el seno, en este caso de todo el seno maxilar. Y como ese líquido se va acumulándose, entonces va moldeando
va remodelando la forma del seno, la pared del seno maxilar. Por lo general, cuando hacemos diagnóstico, todavía se mantiene la integridad de la parte ósea del seno maxilar en esa parte. Entonces, lo que ustedes han revisado ya, el caso clínico, es una imagen también así, una masa que se ve en el caso clínico, pero esa imagen del caso clínico no está ubicado pues, en el seno maxilar, ¿no? Eso está ubicado en la fosa nasal. Eso es también un punto a diferenciar. En este caso, el mucosele no sangra, no sangra el mucosele. Puse molestias en la región malar, hay dolor, hay fiebre, hay dificultad para respirar, pero no sangra. Y no olvidarse, como siempre hemos comentado, cuando usted ve una lesión en tomografía y tenemos duda, ¿y esto qué es? Decimos, es una masa así sólida, compacta, es grasa, es líquido. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos duda? No olvide usar el cursor para que le haga la medición de las unidades Hounsfield. Eso va a ayudar, ¿correcto? Porque el líquido en Hounsfield es entre más 5 a más 15 más o menos. En cambio, la grasa es menos 100. Entonces, eso es una forma que nos va a poder ayudar en esta parte. Y otro ejemplo, de otro paciente. Igual un paciente que llega al hospital con dolor, con molestias que tiene en la región fronto-orbitario. Él dice que le duele, le molesta, no puede respirar, está con fiebre y igual aquí se va acumulando lentamente la secreción, que compromete las células epiteliales anteriores y también se extiende hasta la región frontal en esa parte. El hueso se remodela, ¿no? El hueso se desplaza, pero de alguna forma mantiene su forma, ¿no? El hueso generalmente cuando hacemos diagnóstico no se destruye. Entonces eso también lo diferencia de una lesión tumoral, de una masa, ¿no? El mucosele crece, molesta, da síntomas bastante fastidiosos, pero en el estudio de alguna forma todavía se mantiene la integridad de la pared que corresponde al seno. Eso es lo que vemos con más frecuencia en la patología de los senos paranasales, esa parte. Ahora les quiero mostrar cómo evaluamos nosotros las órbitas. Y de nuevo hay que recordar la anatomía, esa parte. Hay que recordar las órbitas, el componente, ¿no? El globo ocular, ¿cierto? El cristalino. Aquí adentro está un líquido, el nervio óptico, y llega hasta aquí a su nervio óptico. Este amarillo corresponde a la grasa retroocular, y por afuera están los músculos, ¿no? El recto interno, el recto externo, recto superior, el recto inferior en esta parte. Entonces, todo esto tenemos que recordar. ¿Y qué tenemos a la fecha para estudiar? Igual, tenemos la radiografía convencional, la tomografía y la resonancia. ¿Cuál vamos a usar? Depende. Depende de lo que el paciente tiene como molestias. ¿Cuál le va a ser útil para yo ayudarlo al paciente en esa parte? Esto es un esquema ¿no? Para que ustedes puedan después hacer la correlación, pero es para recordar. Todo esto corresponde al reborde orbitario. Esta parte. Esto es la hendidura orbitaria superior. Todo esto es esa parte, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides. Entonces, la radiografía de órbitas, tenemos que ver eso, ¿no? Ver cómo está la integridad, el reborde de la órbita, que son simétricos en ambos lados. Hay que ver cómo están los esfenoides, tanto el ala mayor como el ala menor, ver también la fisura orbitaria a ese nivel.
Y, por supuesto, en la imagen no hay que desaprovechar. Vemos también los senos frontales. En este caso son bastante hipertrofiados, ¿no? Al respecto, la forma y el tamaño de los senos frontales es variable. Es variable. Hay pacientes que tienen, como este caso, bastante prominentes y otros pacientes que tienen bien pequeñitos senos frontales. Esa parte. Los senos etmoidales, los maxilares, el tabique nasal, los cornetes en esta parte, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes después puedan hacer la coloración, primero viendo el listado, después, por supuesto, siempre el listado, ¿no es cierto? Esto es usando la radiografía. Pero también tenemos la otra opción, es si nosotros queremos ver muy bien la estructura ósea de la órbita, usamos pues la tomografía en 3D, ¿no? Que es en 3D. Por supuesto se ve muy bien esa parte, ¿no? El reborde orbitario, ¿cierto? La sutura frontomalar se ve en ambos lados, se ve la hendidura esfenoidal, alomeros esfenoides, se ve esa parte. Y la tomografía también nos permite ver esto, estas pequeñas orificios que corresponde al nervio orbitario, se ve esa parte, ¿no? Entonces, no quiere ver. En cambio, la radiografía, vean, claro, hay mucha diferencia, ¿no? Aquí tenemos mayor posibilidad de analizar, de mirar todo lo que es la parte de cráneo. Entonces, si pensamos que vemos un paciente con problemas netamente óseos, pues la tomografía en 3D nos va a ayudar en esa parte. La radiografía te va a ayudar, por supuesto, pero si queremos ser un poquito más, con más detalles, entonces la tomografía en 3D en esa parte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para estudiar órbita, esa parte. Pero también tenemos la tomografía en esa parte. En la tomografía se nos permite identificar muchas cosas. Esto, por ejemplo, es el nervio óptico. El músculo recto externo, el músculo recto interno, el nervio óptico. Y aquí esta imagen hipodensa, que está por detrás del glóbulo ocular, esa es la grasa, ¿cierto? Es la grasa retroorbitaria. Y todo esto corresponde a las celdillas etmoidales. Esa parte, ¿no? Esto corresponde a las celdillas etmoidales en esa parte. Entonces, con la tomografía se puede, y esto es solamente un plano, porque se puede también con la tomografía estudiar en varios planos, coronal, axial, sagital, se puede estudiar la tomografía en esta parte. Igual, ya ustedes tienen que hacer una correlación y una identificación de las partes de la órbita con el listado que se encuentra en este lugar. Esto es un estudio de tomografía en varios planos, en el sagital, este es en el axial, el coronal, axial, otro coronal, en esta parte, ¿no? Entonces aquí hay que tratar de identificar, primeramente, por supuesto, el globo ocular es todo esto, ¿no? El globo ocular es todo esto. Aquí se ve hipodenso porque tiene líquido, ¿no? Es de líquido, se ve esa parte, líquido. Y esto que se ve aquí, esta imagen así ovaladita, hiperdensa, corresponde al cristalino, se ve esa parte. Eso corresponde al cristalino en esa parte. Y aquí se ve una imagen así ovaladita así, con bastante densidad en ambos lados. Eso corresponde a la glándula lagrimal, ¿no? En ambos lados corresponde a esa parte. Aquí se insinúa el nervio óptico, el recto superior, el recto inferior. De nuevo vemos cuál es parte del seno, entonces del seno esfenoidal, perdón, seno etmoidal se ve esa parte. Viendo en coronal se ve esa parte. Esto es el nervio óptico, el recto superior,
recto externo, recto interno, recto inferior. Nervio óptico, recto superior, recto externo, recto interno, y todo esto que se ve de un color oscuro negro corresponde a la grasa, ¿no? A la grasa retroocular. Y esto corresponde al aire que está en las celdas etmoidales en esa parte. Entonces yo creo que con esto ya podemos nosotros diferenciar entre la grasa y aire. Creo que no va a haber dificultad en poder diferenciar. Si hay dificultad, no olvidarse usar que nos hagan la medición con las unidades Hounsfield en esa parte. Estudio de globos oculares usando tomografía. También puede ser con contraste. Estos son estudios de tomografía sin contraste, pero podemos también hacer con contraste, y eso a veces nos permite observar la arteria y las venas normalmente en esa parte. Y esto es un ejemplo así de un paciente con dos estudios sencillos para recordar: nervio óptico, el recto superior, recto inferior, la grasa retroocular, la grasa retroocular. Días etmoidales, seno maxilar, el líquido que está en el globo ocular, músculo recto superior, recto interno, recto externo, recto inferior. Esa parte. Bueno, aquí sí ya no se ve el nervio óptico, porque es el líquido quien se superpone a la presencia de la cabeza del nervio óptico. Pero aquí sí lo ves nervio óptico muy bien. Entonces tenemos esa forma, ¿no?, de estudiar cavidad orbitaria con radiografía, tomografía y la tomografía en varios planos, esa parte. Pero tenemos también la resonancia para estudiar esa parte. Y esto es la resonancia en T1, esa parte. De nuevo hay que recordar, ¿no? Entonces, cielo maxilar oscuro, hiposeñal o hipointenso, esa parte. Este es el globo ocular, el líquido. El líquido normal del globo ocular en T1 se ve hiposeñal o hipointenso. El cristalino se ve así, de esta forma, en T1 esa parte. El nervio óptico, se puede ver el nervio óptico tanto en la porción intraorbitaria, en el agujero óptico, y también cuando ya está dirigiéndose para formar el quiasma óptico. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere evaluar el nervio óptico en toda su extensión, le va a ser muy útil solicitar la resonancia en esa parte, ¿cierto? Igual aquí, esto todo corresponde al nervio óptico. El músculo recto superior, el recto inferior. Y esto corresponde a la masa, corresponde a la grasa retroocular. O sea, así se ve de esta forma la grasa que se encuentra por detrás del globo ocular en T1. Así se ve, ¿cierto? Un poco heterogéneo entre hiposeñal e hiperseñal se ve la grasa en esta parte. Eso es en T1 se ve de esa forma, esa parte. Bueno, también tenemos T2. Este es el T2. El T2. De nuevo, como hemos mencionado, en el T2, todo lo que es líquido, sea líquido patológico o líquido normal, va a ser blanco. Va a ser blanco, va a ser blanco, va a ser blanco. Cuando veamos una imagen en resonancia y estamos viendo el líquido normal de esa estructura corporal, es T2. O estamos viendo una patología que contiene líquido, es T2 en esta parte. Esto es un estudio de resonancia en T2. Este es el líquido, cómo se ve dentro del globo ocular. Esto corresponde a la forma como se ve el cristalino. Así se ve el nervio óptico. Hiposeñal, hipointenso se ve el nervio óptico, se ve así.
Este levemente hiperseñal corresponde a la grasa retroocular. Esta imagen hiposeñal corresponde al músculo recto interno, músculo recto externo, recto externo, recto interno. De nuevo vemos acá las celdillas etmoidales, se ve aquí esa parte. Y viendo en coronal, ¿cierto? Un poco más para reafirmar lo que estamos mencionando. En T2, el líquido se ve así hiperintenso o hiperseñal, como se ve en este caso. Pero a veces cuando queremos estudiar otros segmentos corporales, ¿no? Y queremos descartar que un problema de repente de tipo tumoral o queremos bloquear la grasa, se usa esta secuencia. Es una resonancia magnética en T2, por eso todo lo veo blanco en T2, pero el llamado SPIRE me permite bloquear la grasa que se encuentra en la médula ósea. La grasa que se encuentra dentro de las fibras musculares, ¿cierto? La grasa, por ejemplo, en este caso, retroocular. Esto es grasa, y se ve hiperseñal en T2. Pero cuando yo uso el SPIRE me bloquea, me anula la grasa. Por eso que aquí lo vemos así. Lo vemos hipointenso o hiposeñal. Y es normal eso. Es normal. Entonces en el SPIRE lo que hace es normal. Me va a bloquear la señal de la grasa. Y me deja ver el nervio óptico, el músculo. Se ve de esta forma, recto interno, recto externo, recto interno. Estos son las celdillas etmoidales que se ve esa parte. El globo ocular, ¿no? Y el cristalino. Entonces esta forma de lo que se llama RMT2 en SPIRE es para bloquear, anular la señal de la grasa en esa parte. Bien, esa es entonces la forma como estudiamos nosotros tanto la parte orbitaria ósea como también estudiamos el contenido en esta parte. También puede hacer un estudio con contraste. ¿Cierto? Este, por ejemplo, es un estudio T1, en plano axial y plano sagital con contraste en esa parte. ¿Qué me dibuja? Me dibuja principalmente el recto inferior, el superior, el nervio óptico, se ve siempre así. Y aquí se ve una especie de unas rayitas que corresponde a los vasos, que se ve de esta forma. Este es un vaso que corresponde a la arteria vertebral de ese lado. El recto externo, recto interno, el nervio óptico se ve de esta forma, ¿cierto? De esta forma. Y esto es la esclera que se realza con el contraste cristalino y el contenido del globo ocular, o sea, el humor vítreo, ¿verdad? Así se ve. Entonces, con resonancia, también en tomografía, como se mencionó, se puede hacer tomografía de órbita con contraste. Igual también resonancia, podemos hacer resonancia de órbita sin o con contraste. Se puede hacer en esta parte. Pero además con resonancia tenemos otra opción. Esto es para, aquí es para que ustedes puedan identificar las partes. Esto, por ejemplo, todos son T1. Todos de T1 en coronal. T1, digamos, en parasagital, y entonces T1 un poquito más hacia la parte central en esa parte. Esto lo muestro por lo siguiente. Esto es la forma como se ve el contenido del globo ocular en T1. Esto corresponde, no es grasa, no es líquido, sino es grasa. Recuerden ustedes que hemos visto que hay grasa detrás del ojo, esto es la grasa. Y esto que se ve aquí en una forma de geométrica, esto corresponde
a cómo se aprecia la masa muscular. Recto superior, recto inferior, recto interno se ve. Eso, en esta parte. Todos son en T1, igual aquí, estamos viendo acá esa parte, ¿no? Si aquí se ve así el músculo recto interno, igual, se ve el músculo recto inferior, recto superior, y esto corresponde al nervio óptico. Y esto corresponde a la grasa retroocular. Ya hace un momento hemos visto cómo se puede bloquear, ¿verdad? ¿Cómo lo bloqueamos? Con el estudio de RMT2 con Spire. Con eso se bloquea en esta parte. Igual, esto es toda la grasa que estamos viendo aquí en esta parte. De nuevo, el seno maxilar, los senos maxilares en ambos lados, el cornete de ambos lados hipertrofiados más en este lado. Siempre que vean ustedes imágenes, traten de aprovechar todo, o sea, de ver de extremo a extremo, no limitarse a una sola estructura atómica. O sea, hay que tratar de ver todo, porque la imagen te muestra eso, ¿no? Te muestra eso la imagen. Y esto es lo que le comentaba, esto. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, en un paciente que tiene un problema ocular, pero además estamos pensando en que es un problema de quiasma óptico, le pedimos este estudio al paciente. En todos son en T1, esto corresponde el contenido del globo ocular, el nervio óptico, ambos van haciendo su recorrido hasta formar el quiasma óptico. Y por supuesto aquí hay cruce de las fibras de ambos lados, una parte, y sigue su recorrido hacia la parte posterior. Entonces se puede apreciar. Esto, por ejemplo, el quiasma óptico se ve muy bien en resonancia, que en tomografía se puede ver, pero no es tanto como en la resonancia. El mismo paciente, el globo ocular, el nervio óptico, en toda su extensión, en esta parte. El lado opuesto del paciente, el globo ocular, el cristalino, el nervio óptico se ve parcialmente, se ve esta parte. Esto corresponde a la hipófisis, Eso ya, como ustedes hemos comentado, ¿no? La hipófisis tiene dos porciones, la neurohipófisis y la adenohipófisis. ¿Por qué se ve la neurohipófisis así hiperintenso en T1? En cambio, la adenohipófisis se ve hiposeñal o hipointenso. La neurohipófisis se ve de esta forma, ¿verdad? Eso también tenemos que revisar cuál es la explicación de la hipófisis que se ve de esa naturaleza en esa parte. Eso es todo lo que les quería mostrar con la forma como se estudian las órbitas y su contenido en esa parte. Hay un ejemplo de un paciente que llega al hospital y con problemas extraoculares en el paciente. Y se le hace su estudio al paciente y comparen ustedes esto. Esto es el globo ocular que tiene el paciente, el cristalino, el nervio óptico. Y esto es un incremento de volumen del recto inferior, del recto superior. Recto inferior y recto superior nervio óptico, y en todos ellos, en ambos lados está hay una hipertrofia de los músculos extraoculares, a excepción del recto externo, que todavía mantiene su morfología y el volumen adecuado. Pero todos los músculos están hipertrofiados. Por ejemplo, acá vemos hipertrofiado. Esto es nervio óptico, hipertrofia. Entonces, el nombre general que se decide esto es una miopatía, ¿no es cierto? Una miopatía. Cuando vemos imágenes, las imágenes describimos nosotros. Lo vemos de esta forma. Si la imagen nos permite dar una opinión del compromiso, lo hacemos. Por acá, como vemos, los músculos están aumentados de volumen, ¿no? En todos ellos, a excepción del recto externo, entonces una miopatía.
El siguiente paso ya viene, bueno, el paciente tiene clínica y tiene imágenes de miopatía. Muy bien, ahora sí, entonces ya corresponde ya indagar, diagnosticar esa miopatía a qué corresponde, ¿verdad? Uno de ellos es, por supuesto, a la enfermedad de Graves Basedow, ¿verdad? Es una posibilidad que puede tener el paciente en esa parte. Eso es lo que les quería mostrar, básicamente, cómo nosotros evaluamos las imágenes, cómo evaluamos los senos paranasales y órbitas desde un punto de vista de anatomía normal. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, si no hay preguntas, comentarios, por favor, más tarde, por favor, voy a subir las clases a la plataforma del curso, por favor. Muy bien, ha sido un gusto. Buenas tardes, por favor. ¿Ya? Gracias, doctor. No, a ustedes, a ustedes. Gracias, Gracias, doctor. No, a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Por favor, a cuidarse y almorzar, por favor. No, es hora de almuerzo, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias a todos ustedes, a cuidarse. Hasta luego, hasta luego.